De la palabra, porque el tiempo me lo han dejado corto, media hora para predicar, gloria sea al Señor, así es que espero que en esta media hora, gloria sea al Señor, usted me tenga paciencia. Amén, gloria sea al Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, en su verso 23, a un verso muy conocido, el cual usted y yo lo sabemos hasta de memoria, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 3, en su verso 23. Y va a ser la meditación en esta preciosa tarde y anoche, gloria sea al Señor. Y cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies para dar lectura a la santa y bendita palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor se lee honrando a nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y dice el verso 23, lo leemos del 23 al 25. Dice el verso 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Pecados qué dice? Pasados. Ayúdeme a orar, Padre. Le damos gracias, Señor, por su paciencia. Le damos gracias, Señor, por tenerlos así, Padre Celestial. Oh Dios de la gloria, en este lugar, Dios de la gloria, en el cual usted los alcanzó por su misericordia, Padre amado. Le doy gracias, Señor, por su palabra, Señor, la cual en esta tarde, Dios de la gloria, nos va a hablar a nuestros corazones. Y pido así la dirección del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo hablando conforme a la necesidad que hay en cada uno de los corazones. Ayúdeme, Espíritu Santo, a poder llevar esta palabra, Señor, a los corazones de su pueblo, y sea usted trabajando, Espíritu Santo, porque si usted no trabaja, yo no puedo hacer nada. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria sea al Señor. Y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da. Si tiene un teléfono, póngalo en pausa o póngalo en vibración. Gloria sea al Señor. Y que no le molesten durante el tiempo que está en la casa de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Sabemos que hay algo lo cual los separa, y una cima la cual separa al hombre de Dios. Y cada uno de nosotros estábamos al otro lado de esa cima. Estábamos separados, y hay algo lo cual separa al ser humano de Dios, y lo cual la palabra lo dice que es el pecado. Y el pecado tuvo, gloria sea al Señor, nació desde allá, desde el huerto del Edén, en el cual encontramos al primer hombre que fue criado y hecho por Dios. Y después, gloria sea al Señor, Dios le dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y lo hizo dormir y sin anestesia, la cual le necesitan estos doctores. Dios es un anestesiólogo perfecto, gloria sea al Señor. Así es que Él le quita y le saca los tumores sin adormecerlo a usted. Amén. ¿Está aquí todavía? Eso es, gloria sea al Señor. Entonces Dios durmió a Adán, y cuando lo durmió, cayó un profundo sueño. Dice que le sacó de su costilla, sacó un pedazo de costilla y formó a esa preciosa dama. Y qué preciosa las hizo a las damas. Amén. Los caballeros, denle un aplauso a esas damas. Gloria sea al Señor. Amén. Dios bendiga a las damas. Gloria sea al Señor. Así es que Dios es bueno. Y luego, gloria sea al Señor, vemos ahí de que la serpiente ha estado desde el principio, esa serpiente. Y esa serpiente todavía sigue activa, hermano. Gloria sea al Señor. Y hay una batalla la cual usted y yo estamos peleando. Y es en contra de qué? En contra de no fallarle a Dios, del pecado. Gloria sea al Señor. Porque fueron sacados del huerto del Edén cuando cayeron en pecado. Gloria sea al Señor. El hombre no tenía que trabajar. Gloria sea, todo lo tenía. Amén. Era privilegiado, hermano. Pero a causa del pecado, ¿me entiende? ¿Me entiende? Gloria sea al Señor, la sentencia de parte de Dios, que tenía que trabajar. Y por
por lo que has hecho, ¿me entiendes? Por causa de lo que hiciste, ahora tendrás que trabajar y tenés que ganarte el pan diario con el sudor de tu frente. Hasta el día de hoy llevamos nosotros esa sentencia de parte de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, desde la desobediencia, desde el huerto del Edén. Amén. ¿Está aquí todavía? Amén. Entonces, cuando usted y yo trabajamos, los caballeros ahí bien sudados, amén. Entonces digo, wow, si no hubiese sido, si Adán no le hubiese obedecido a la mujer, y si Eva no le hubiese obedecido a la serpiente mentirosa, y digo, wow, entonces eso me queda a mí de experiencia. ¿Para qué? Para que yo no le obedezca a la serpiente mentirosa que todavía está con vida. Porque todavía está con vida. Todavía está con vida. Todavía tiene vida, pero gloria sea al Señor. Sabemos que le viene, gloria sea al Señor, el tiempo de Satanás está corto. Y por eso es que vemos ahora mismo, gloria sea al Señor, la maldad multiplicada, hermano. Se ha llegado hasta el extremo la maldad. Padre contra hijo se ha levantado, los hijos matando a los padres, los padres matando a los hijos. Y cómo estamos viendo, la maldad se ha multiplicado. ¿Por qué? Por causa de ¿qué? Del pecado. Y de la simiente, desde aquella simiente pecaminosa, gloria sea al Señor. Pero por eso sabemos, gloria sea al Señor, que nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, dice, ¿será qué? Salvo. Y usted ya hemos hecho esa confesión. Por eso es que vino el Hijo de Dios, gloria sea al Señor. Así es que a salvar lo que se había que perdido, gloria sea al Señor. Qué bonito, bendito sea el Señor, amén. Cuando nadie daba un 5 ni un centavo por cada uno de nosotros, aleluya, vino Él y dijo, yo iré. Nadie quería prestarse, pero Él dijo, yo iré, y puso su vida por cada uno de nosotros. Hay que estar agradecido con Dios, amén. Dice, por cuanto todos pecaron, quiere decir que no hay nadie que estaba, ¿me entiende?, libre. Todos, hermanos, gloria sea al Señor, hemos pecado y hemos desobedecido a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Porque desde que nosotros nacemos con eso del pecado, amén. Todo aquel que nace con el pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David, gloria sea al Señor. Entonces todos hemos sido concedidos en pecado, amén. Entonces Dios no hace al hombre malo. El hombre, gloria sea al Señor, de cuando va creciendo, ¿me entiende? Esos niños que usted ve ahorita corriendo ahí, y los ve bien preciosos estos niños, pero ellos no tienen esa maldad, pero ¿me entiende? Cuando van creciendo, el enemigo envía dardos al corazón de ellos, ¿me entiende? Y ellos comienzan, ¿me entiende?, a tomar y hacer cosas las cuales son desagradables hacia Dios, porque el enemigo lo que hace siempre es de tentarlos a nosotros para hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para desobedecer a Dios, ¿sí o no? Día tras día, gloria sea al Señor, el enemigo ataca al cristiano. Y hermanos, nosotros tenemos un campo de batalla, y es la mente. Y dardos los cuales son enviados. Ahora mismo, gloria sea al Señor, mientras oraba, el enemigo mandó dardos a mi mente. Mientras estaba meditando en esta palabra y el mensaje el cual debería traer al pueblo, aleluya, el enemigo mandó dardos a mi mente. Entonces día tras día, hermanos, nosotros somos atacados por el enemigo, seducidos por esa serpiente venenosa, gloria sea al Señor. Pero viene el día en el cual vendrá el Rey de Reyes y aplastará la serpiente, gloria sea al Señor. Se le acabarán, aleluya, los días al enemigo. Ya tiene pocos días, bendito sea el Señor. Viendo que le quedan pocos días, ¿me entiende? Ahora anda buscando la manera de ganarse los que están allá afuera. No, a ellos ya los tiene. Por los que están afuera no se preocupa. ¿Sabe por quién está preocupado Él? Por mí, por usted, por cada uno de nosotros, los cuales el Señor los ha libertado. Porque por volverlos de nuevo a traer, gloria sea. El enemigo es mentiroso, por eso al enemigo no le crea. Amén. Siempre y cuando usted y yo, gloria sea al Señor, obedezcamos a los estatutos de su palabra, los mandamientos que Él ha dejado en su palabra, y no hagamos lo que, gloria sea al Señor, lo que Dios no dice, entonces vamos a vivir tranquilos. Porque Adán se le había dicho de que, o sea, Eva también sabía de cuál era el árbol que podían comer. De todos los árboles del huerto puedes comer, pero menos del árbol del bien y el mal, gloria sea al Señor, no puedes tocarlo. Pero aquella tentación va como que está allí.
Aquellos, gloria sea al Señor, los cuales vivimos en esta tierra, vivimos en ese mismo tiempo, ¿me entiende? En el cual tenemos el pecado ahí, está ahí. Pero de usted y yo la decisión de ir y hacerlo, de mezclarlo, gloria sea al Señor, con aquellos que están practicando el pecado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén, gloria sea al Señor, nuestro reino no está en esta tierra. Amén, entonces por cuanto todos pecaron, entonces quiere decir nadie estaba libre, todos pecaron. Y desde ahí, gloria sea al Señor, fue donde salió el pecado. Y de ahí viene el primer suicidio que sucedió fue ¿por quién? Por el hijo de quién? Por el hijo de Adán, que fue Caín y Abel. Entonces, ¿me entiende? Comenzó el enemigo ahí. Desde ahí ha venido la simiente del pecado y la muerte. Comenzó, ¿me entiende? Y hasta el día de hoy, aleluya, la muerte sigue, gloria sea al Señor, llevándose las almas. Pero ese permiso está de parte de Dios. Pero ya pronto, gloria sea al Señor, se le va a terminar, gloria sea al Señor, todo eso, porque la muerte entregará, que dice, sus muertos. Gloria sea al Señor, y el Hades, ¿me entiende? Todos aquellos los cuales han muerto, gloria sea al Señor. Entonces, todos compadeceremos un día ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Pero usted y yo no vamos a compadecer para juicio, sino para recibir los galardones de parte de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Pero eso, usted tiene que estar alegre por eso. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Quién es el que compadecerá para juicio? Aquel el cual no ha querido obedecer, aquel el cual ha seguido viviendo una vida en pecado. Por cuando todos pecaron y estaban ¿qué? Destituidos. ¿Destituidos de qué? De la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces estábamos, ¿me entiende?, destituidos de la gracia de Dios. Muchos de nosotros calificamos el pecado, ¿verdad? Algunos dicen un pecado pequeñito. Y un pecado pequeñito, Señor, me das permiso, ¿se entiende? Pero ante los ojos de Dios es el mismo el pecado. Como el pecado del adulterio, muchos criticamos el pecado del adulterio, pero es lo mismo el adulterio que la laxivia, ¿sí o no? Es lo mismo. Entonces, ante los ojos de Dios viene siendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros los hace culpables? Gloria sea a Dios, el vivir en pecado. Durante aquel pecado esté en nosotros, en nuestro corazón, y durante nosotros no hagamos esa confesión. Durante usted y yo no podíamos confesar, no podíamos ser libres. Confiésalos y serás libre. En el momento que nosotros hacemos la confesión, quedamos libres, gloria sea al Señor. Pero nadie los podía libertar porque, ¿me entiende? Tenía que venir, gloria sea al Señor, alguien a pagar el precio. Bendito sea el Señor. Y tenía que ser un sacrificio genuino. Y ese sacrificio no lo podía hacer ninguno de los patriarcas, ninguno de aquellos, gloria sea al Señor, porque tenía que ser el mismo Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces el mismo Dios, entonces quien dio la orden, bendito sea el Señor, ¿me entiende? ¿Quién irá? Dijo, yo iré, dijo Jesús. Entonces Él se prestó para venir y morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por la culpa nuestra. Por eso cuando usted y yo le desobedecemos a Dios, Él se entristece. ¿Alguna vez usted ha desobedecido a Dios? La mayoría de nosotros hemos desobedecido a Dios y se ha entristecido. Y a la vez cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay algo lo cual, ¿me entiende? Nosotros sentimos, ¿qué es lo que hay en nosotros? Culpabilidad. ¿Verdad que sí? ¿Se siente culpable? Yo no entiendo a aquellas personas las cuales, ¿me entiendes?, viven en el pecado y no se sienten culpables. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay algo lo cual tú no sientes reargüimiento, pero en el momento, hermano, yo me he sentido sucio en el momento que he desobedecido a Dios, que algo he hecho y siento en mi conciencia, ¿me entiendes?, de que no ha estado bien. Tengo que humillarme en el momento y decirle, Señor, perdóname, limpia. En el momento que yo me humillo y le pido perdón al Señor, la culpabilidad es quitada de mí. ¿Cuántos aquí teníamos esa carga del pecado? ¿Cómo llegó usted me entiende? ¿Cómo usted y yo llegamos a los caminos del Señor? Llegamos con tantos problemas. Y dirá, pastor, usted no tiene problemas ahora, gloria sea al Señor, hay problemas, pero los problemas no son míos, los he puesto en las manos de Dios, gloria sea al Señor. Esa es la diferencia, gloria sea al Señor, que nuestras cargas se las hemos dado a Él, bendito sea el Señor. Mi lucha no es contra sangre ni carne, mi lucha es espiritual ahora. Por lo tanto, usted y yo tenemos que pelear espiritualmente. Hay quienes se ponen a pelear con ciertas personas, ¿me entiende?, porque lo ven malo, porque a esta persona no le cae bien, usted, ¿me entiende? No pelee con esa persona, porque nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es ¿qué? Espiritual. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, si yo estoy peleando con mi hermano,
y estoy, ¿me entiende?, en ese pleito, en ese conflicto, ¿cómo cree que si Cristo viene, me voy con Él? Y muchos dicen me voy con Él, pero en desobediencia no lo vamos con Él. ¿Está aquí todavía? La desobediencia, ¿me entiende?, trajo consecuencias, y por causa de la desobediencia, pues, del pecado vino, por la desobediencia vino el pecado. ¿Por qué? Porque Eva, ¿qué fue lo que escuchó? ¿Me entiende? La voz. Atendió la voz, ¿me entiende?, del enemigo, el oído. Mira, hermano, nosotros pecamos con nuestro oído. ¿Sabe usted que pecamos con nuestro oído? Cuando pecamos con nuestro oído, cuando nosotros escuchamos algo por ahí, ¿me entiende?, algo no debido, tal vez no es con nosotros, pero usted escucha una hermanita, ¿me entiende?, que está hablando algo, entonces usted va, ¿me entiende?, ya va con el chisme. ¿Está ahí todavía? Amén. Y si usted no estuviese oído, ¿me entiende?, usted no tuviese oído, usted no hubiese oído nada de eso hubiese pasado, pero por medio del oído nosotros pecamos. Por eso le digo, yo le digo al Señor, hazme sordo, Señor. No sordo espiritualmente para no escuchar las voces negativas. ¿Está entendiendo? Porque muchas veces nosotros escuchamos, bendito sea Dios, ¿me entiende?, aquello, y comienza, ¿me entiende?, el enemigo ahí por medio de alguien que le lleva una. No. Eso es lo que lleva. Está aquí todavía. Y eso es lo que la serpiente hizo. Cuando Eva vino y le prestó oído a la voz de la serpiente, ¿quién te ha dicho a ti que no debes de comerte? Al día que tú comas de eso se te abrirá el entendimiento. Y mire lo que le ofreció. Y eso es lo que el enemigo te sigue ofreciendo en este tiempo también. Y muchos de nosotros, muchos caen. Si yo sé que, ¿me entiende?, ningún adulto heredará el reino de los cielos, la palabra lo dice, yo sé esa palabra. Ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Entonces, que ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Si yo practico esas cosas, ¿me entiendes?, yo no puedo heredar el reino de los cielos. Entonces yo sé, gloria sea al Señor, que si yo le soy infiel a mi esposa, no puedo heredar el reino de los cielos. ¿Y por qué voy a ir a pecar? Pues, o sea, eso viene de quien, de parte del enemigo. Y hay muchos que están cayendo, pero no están pecando, hermano, aleluya, porque desconocen esta verdad, sino que bendito sea Dios, nosotros conocemos la verdad. Si usted y yo pecamos, lo hacemos conscientemente. No estemos echándole la culpa muchas veces, no, que el diablo no. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué falló Eva? ¿Me entiende? Porque entendió la voz del enemigo. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué lo hiciste?, le dice Adán. Me imagino, ¿por qué lo hiciste? Y no es que fue, ¿me entiende?, ella tiene la culpa, y desde ahí viene, ¿me entiende?, que aquella tiene la culpa, y aquel tiene la culpa, y aquel tiene, y desde hasta el día de hoy no encuentran el culpable. Nadie te quiere echar la culpa. ¿Será que cuando nosotros le hemos fallado a Dios, alguien más tiene la culpa? Que yo pequé, yo me voy porque, no, porque el hermano, no, hermano. Nadie tiene la culpa. O sea, nosotros mismos tenemos la culpa. Nunca busquemos un culpable. Amén. Nosotros mismos. Porque, o sea, el enemigo lo que hace, ¿me entiende?, mandar la oferta. Está como aquel que le gusta, ¿me entiende?, que es muy así, mujerero. Ese hombre, ¿me entiende?, a cualquiera va, ¿me entiende?, y le habla, y si cae, bueno, ¿me entiende?, da la oferta, y luego las mujeres muchas veces caen y dicen, bueno, pero no sabe qué demonio es. Amén. Así es la misma manera el diablo le va poniendo oferta, ¿me entiende?, al cristiano. Pero usted y yo tenemos, gloria sea al Señor, esta verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libre. Verdaderamente que libre. Así es que usted y yo somos libres, gloria sea a Dios. No deje que el enemigo, gloria sea al Señor, le siga poniendo carga, bendito sea el Señor, y lo siga oprimiendo. Porque hay uno que dice, yo no sé, yo me siento oprimido, me siento deprimido. Aleluya, demanda esa depresión al diablo. ¿Está aquí todavía? Que me siento deprimido. Si puede llegar el momento de depresión, gloria sea al Señor, pero en el momento que llegue la depresión, hermano, no le dé cabida, no lo deje que haga nido en usted. Aleluya, gloria sea al Señor. Levántese y doble rodilla y reprende ese demonio, y en el nombre de Jesús se tiene que ir, gloria sea al Señor. Está triste alguno, aleluya, cante alabanza, gloria sea al Señor. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por usted ungiéndole con aceite.
Eso es lo que sucede. Muchas veces no hacemos la llamada para, ¿me entiendes? Entonces seguimos ahí, no, tenemos que hacer esa llamada. ¿Está aquí todavía? Amén. Romanos 3:23, un verso muy conocido: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tenía, estábamos destituidos del pecado. Teníamos una sentencia, y la sentencia nuestra, ¿qué era? La muerte. Es como aquel que tiene cáncer o que tiene SIDA. Ese está sentenciado ¿a qué? ¿Sabes por qué? Porque para ninguna de esas enfermedades han encontrado el antídoto para poder sanarlo, ¿sí o no? Pero es lo mismo aquel que está en el pecado. ¿Está entendiendo ahora? Aquel que está en el pecado, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Ese no tiene nadie más aquí en esta tierra, gloria sea al Señor. Ningún ser humano puede, gloria sea al Señor, darle la medicina para que sea sano, porque el pecado solamente, aleluya, es sano, gloria sea a Dios. En el momento que usted y yo hacemos una oración de confesión y confesamos que Jesús es Señor, creemos en nuestro corazón, aleluya, que Dios nació, gloria sea al Señor, Dios descendió del cielo, gloria sea al Señor, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y ese nombre va que tiene poder, ese nombre. Sí. En el momento que usted y yo mencionamos el nombre de Jesús y le dice: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, entra en mi corazón. En el momento que usted le abre la puerta a Jesús, Él entra, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Y la sangre de Cristo está sobre nosotros, por lo tanto ningún demonio puede entrar. Aleluya, no sé si me está entendiendo usted. Nadie puede entrar, ningún demonio puede entrar, porque usted está marcado con ¿qué? Con la sangre de Cristo. Eso es de usted, ¿me entiende? Si le quiere abrir, Él toca, Él llega y está ahí, ¿me entiende? Tocando. Está de usted si quiere abrir la puerta. Más cuando sabe, gloria sea al Señor, de que aquella persona es mala, dice: no, yo no le hablo a esa persona, no le abro a esa persona, porque usted la conoce. Entonces nosotros conocemos, hermano, que el enemigo es mentiroso. Y si él viene prometiéndole algo, usted también sabe que él no tiene nada, ni a dónde caer muerto. ¿Está aquí todavía? Entonces, ¿para qué obedecer, gloria sea al Señor, a un diablo, hermano, gloria sea al Señor, que no tiene nada? ¿Por qué no obedecer a un Cristo, gloria sea al Señor, el cual los ha prometido vida eterna, gloria sea al Señor, y mansiones celestiales donde usted y yo vamos a vivir, aleluya, por una vida eterna, gloria sea al Señor, aleluya? No le entiende, no le escuche la voz negativa del enemigo, no atiende esas voces. Aleluya, el enemigo es mentiroso. Entonces vemos ahí que tuvo que venir alguien a morir en la cruz del Calvario. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, ¿qué? Mas tenga que vida eterna. De tal manera Dios amó a este mundo, a usted y a yo, y a mí, aleluya, que estamos en este mundo, ¿me entiende? Qué amor tan grande. Nadie podía, gloria sea al Señor, libertarlos. Nadie. Porque los sacrificios los cuales el pueblo de Israel venía haciendo, y los sacrificios los cuales hacían, solamente, hermano, gloria sea al Señor, servían porque eran algo lo cual eran dados por la ley y tenían que hacerlo. Aleluya, era un estatuto de parte de la ley y lo hacían, pero ya esos sacrificios estaban hartos. Dios dijo: ya estoy harto de tanto sacrificio, de tanto derramamiento de sangre, de tanto animal, ¿me entiende?, imperfecto y todo eso, gloria sea al Señor. Entonces nadie podía. Por eso fue que vino el Cordero, el Hijo de Dios, a morir en la cruz del Calvario, y Él hizo un sacrificio perfecto. El sacrificio de Dios es perfecto. Siendo, dice, justificados gratuitamente, o sea que nosotros hemos sido libres, justificados gratuitamente, ¿me entiende? Justificado significa declararlos no culpables, oiga, o sea que somos declarados nosotros, cuando somos justificados, somos declarados no culpables. Usted ha visto a alguien, gloria sea al Señor, que va a una corte y está peleando en la corte: voy a pelear ese caso.
Y entonces cuando está peleando el caso, ¿me entiende? Ahí está el fiscal, está, ¿me entiende? Está juzgándole y esto, y ¿me entiende? Poniendo los argumentos y todo aquello. Y está el juez defensor ahí, el juez está oyendo todos los argumentos que están poniendo, y él es el que se encarga de decir, de dar la condena, de dictar la condena, si es libre, si es culpable o no es culpable, pero él está escuchando los argumentos, ¿me entiende? De todos aquellos que están ahí, o sea, poniendo. Y si usted es culpable, ¿me entiende? Va a ser juzgado. Por si es culpable, usted es juzgado, ¿me entiende? Dice tantos años a prisión, va a pagar con eso. Pero si usted no se encuentra culpable, ¿me entiende? Nadie, gloria sea, ¿me entiende? Usted se siente libre. ¿Y cómo hacen los que cuando les dan un benedicto así en las cortes? Levantan las manos, aleluya, y dicen, oh, soy libre, gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios vino a hacer en cada uno de nosotros, gloria sea al Señor. Nosotros éramos culpables, pero Él vino, gloria sea al Señor, a hacerlos libres de la culpabilidad del pecado, aleluya. ¿Cuántos somos libres en Cristo Jesús? Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces yo no comparto con aquellos que andan ahí todo el tiempo así oprimidos. Ya el Señor los hizo libres, hermano. Hay quienes que andan llorando porque no tienen un trabajo. Glorifique a Dios y dele gracias a Dios que no le ha faltado los alimentos. Dele gracias a Dios, porque Dios se compadece, gloria sea al Señor, de nosotros. Su misericordia es grande. Justificado significa declarados no culpables. Oiga, entonces no somos culpables. Si el enemigo lo quiere, gloria sea a Dios, de vuelta a hacer sentir, no, que yo me siento culpable. Si le falló a Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconciliarse, pedirle perdón al Señor. No, pero es que hay una denominación que dice: alma que pecare, esta morirá. Y recuerdo que hablaba con una persona a la cual me habló y me dice, fíjese que recibí una llamada y me dice, fíjese que y llorando aquella persona, me siento mal, y que decía, vengo de una iglesia en la cual la doctrina es de que la alma que pecare, esa morirá. Así es que yo pequé, me siento culpable, y lloraba aquella persona. Y le digo yo, ¿sabe qué? Aleluya, usted, le digo yo, está creyendo erróneamente, usted ha creído erróneamente, aleluya. Alma que pecare, esa morirá, aleluya. Prácticamente, hermano, gloria sea al Señor, es lo que dice, que aquella alma que pecare, si usted no se arrepiente, está muerta, gloria sea al Señor. En el momento, bendito sea el Señor, si viene la muerte, se va a ¿dónde? Al infierno. Normalmente es así, pero si usted, gloria sea al Señor, dice la palabra que usted ha pecado, tenemos un abogado allá en el cielo, gloria sea al Señor, Jesucristo el justo, quien está intercediendo, gloria sea al Señor, por cada uno de nosotros, aleluya. Así es que si usted ha aceptado a Cristo y le ha pecado, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Es un reconcilio con Dios, pedir perdón, y Dios lo perdona. Pero entonces Él no mandara a que nosotros perdonáramos al que los ofende. ¿A cuántos de nosotros lo hemos ofendido alguna vez y hemos perdonado? ¿Cómo nos cuesta? A nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar a aquel que los ofende, ¿verdad que sí? Pero a Dios no, fíjese. Entonces Él manda que perdonemos a aquellos que los han ofendido. Si nosotros hemos ofendido a Dios y le hemos faltado a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarlos delante de Él y pedirle perdón, ¿me entiende? Y volver de nuevo. Pero hay que hacer lo que le dijo aquella mujer en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, aquella mujer la cual fue encontrada en el acto del adulterio, del pecado. Todos venían, ¿me entiende?, acusándola, y todos venían con una piedra en su mano, y por la ley tenía que morir. Muchos habían muerto y así, por eso, porque era la ley, ¿me entiende? Ellos estaban cumpliendo la ley, pero Jesús estaba ahí. En ese momento habían pasando a Jesús. Ellos llevaron a aquella mujer, pero se equivocaron, gloria sea al Señor. Se la presentaron a Jesús, creían que Jesús como judío también iba a agarrar una piedra y iba a cumplir la ley, porque no podía violar la ley, y Él también iba a matar a aquella mujer a pedrada, gloria sea al Señor, aleluya. Pero no lo hizo, gloria sea al Señor, sino que ahí vemos, gloria sea al Señor, la misericordia de Dios. Sino Él lo que hizo fue perdonarla, gloria sea al Señor, no culpable, gloria sea al Señor. Él la declaró inocente. Así usted y yo hemos sido declarados inocentes. Bendito sea el que vive para siempre. Pero algo grande le dice Jesús a esa mujer. Oiga, ponga atención. Le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Me entiendes? Porque ¿qué es lo que pasó? Todos los que iban acusándola, y en el momento que estaban ahí, cuando vieron, gloria sea a Dios, que Jesús dice, oiga, si estás libre de pecado, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y Jesús no le dijo que la tiraran, que me entienden, no, que la tiraran sobre la mujer, pero sintieron que las piedras les quemó la conciencia.
Sabían que ellos también eran pecadores. ¿Está aquí todavía? Por eso yo, me entiende, he aprendido algo, gloria sea a Dios, me entiende, de no juzgar a aquel que está en pecado, sino orar por él, pero decirle la verdad también. ¿Me entiende? Que si sigue en pecado, porque aquí Jesús le dice, mira, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, ya no hay nadie, Señor. Le dice, mira, pues, ni yo tampoco te acuso, le dice. Pero le dijo algo, esa palabra me ayuda a mí a seguir adelante. Le dijo, vete. Usted lo sabe, vete, ¿y qué le dijo? Y no peques más. Entonces eso es gloria a Dios. El Señor los ha libertado, pero no para seguir, ¿me entiende?, cometiendo pecado, aleluya, sino que vivamos una vida justa y santificada delante de Dios. ¿Está aquí todavía? Entonces la diferencia, gloria sea al Señor, nosotros estamos en este mundo, nosotros los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Entonces, ¿me entiende? Estamos viviendo en tiempos donde el pecado sobreabunda, ¿me entiende? Pero la gracia de Dios está en nosotros y tenemos que hacer la diferencia. Amén. Siendo justificados gratuitamente por quien, por su gracia, por el regalo de Dios, porque por gracia somos salvos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, mediante esa redención en Cristo Jesús hemos sido salvos. Romanos capítulo 4, verso 16. Romanos 4, 16. ¿Está conmigo? ¿Cómo dice? Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Todos nosotros. Amén. Por tanto es por fe. ¿Cuántos tenemos fe? Amén. Esa fe, gloria sea al Señor, es la que a nosotros los ha hecho libres. ¿La fe en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Porque usted no tiene fe en el pastor, no ponga la fe en el pastor, no ponga la fe en el hermanito, no ponga la fe en el hermanito Mario, que el Señor lo lleva a predicar a otro lado, porque ¿me entiende? Se va a perder. Pongamos la fe, tiene que ser ¿a dónde? Tiene que ser en quién. En quien pagó el precio. Cristo Jesús. Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Puesta la mirada en quien. En Jesús. Jesús. En Él pongamos nuestra mirada. No ponga la mirada en el pastor. Porque somos imperfectos. Mira, ya necesito lentes. Cuando vino no necesitaba lentes hace 5 años no necesitaba lentes. Ahora necesito lentes. Porque nosotros somos imperfectos. Y a medida van pasando los años, se van viendo más las imperfecciones. Usted va a ir viendo imperfecciones, ya no va a ver el mismo, ¿me entiende? Va a ver las arrugas y todo eso. Pero es que muchas damas, ¿me entiende?, preparan desde que inventaron el espejo, hermano, aleluya, se hizo bueno el negocio del meca, de la pintura y todo eso. Porque si no hubiera habido espejo, yo le aseguro que si no hubiesen inventado el espejo, nadie se viera las imperfecciones. Alaba a Dios si puede. Pero el espejo los hace ver las imperfecciones. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces usted y yo hemos llegado, gloria sea al Señor, delante de Él estamos nosotros descubiertos, y esa perfección de Dios los hace ver nuestras imperfecciones, ¿sí o no? Aleluya. Eso es así. Entonces, no se fije en el hombre, fíjese en Cristo Jesús. Puesta la mirada en Jesús en todo tiempo. ¿En quién? En Él tenemos que poner nuestra mirada. Gloria sea al Señor. Amén. Es bueno poner la mirada en Jesús. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, verso 12 al 15. Hermana Nolvia, por favor. Hebreos 9, 12 al 15. Ponga atención en esa palabra. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, ¿cuánto damos gloria a Dios por eso? Amén. Eso es lo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Gloria Le a dije Dios. anteriormente que era lo que sucedía, habían sacrificios los cuales hacían, ¿me entiende? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, de la culpabilidad de aquellos, pero solamente era alguien que era especial, era un sacerdote el cual tenía que entrar al lugar santo y solamente él tenía, ¿me entiende? La autoridad para poderlo, el permiso para poderlo hacer, pero ese sacerdote tenía que estar santificado para Dios, puro, limpio. ¿Está aquí todavía? Si ese sacerdote, aleluya, había cometido pecado y lo tenía oculto allí, hermano, ese sacerdote en el momento que entraba a presentar esa ofrenda, ahí caía fulminado, muerto prácticamente. Y algunos, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Le habían una idea buena que habían hecho, ¿me entiendes? Porque nadie podía entrar, porque habían intentado entrar a sacarlos cuando caían fulminados y todos habían caído fulminados allí muertos. Entonces, inventaron amarrarle un lazo, ¿me entiendes? La cinturita y una campanita. Y mientras aquel sacerdote iba avanzando y se oía el zumbido de la campana, entonces quiere decir que ese hombre todavía estaba con vida. ¿Está aquí todavía? Y le iban dando el lazo, ¿me entiendes? Dando el lazo hasta que entraba y llegaba al altar, presentaba la ofrenda y luego salía. Pero si no estaba bien santificado, hermano, ahí caía fulminado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Me entiendes? Nadie podía entrar porque ya algunos habían intentado entrar y habían también muerto. Aleluya, ante la presencia de Dios, gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Con el lazo lo ocupaban, ¿para qué? Para sacar el cuerpo muerto. ¿Para Christmas? ¿Está aquí todavía? Para Christmas. ¿Se imagina usted en estos tiempos cómo sería? Aleluya. Entonces ya estaba harto de todos esos sacrificios, de tanta mentira y todo aquello. Entonces por eso mire lo que dice el verso del capítulo 9:12: y no por sangre de machos, cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Entró una vez, dice, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obedecido eternamente, obtenido usted, o sea, eternamente la redención, o sea, eternamente la redención para cada uno. O sea, hemos sido redimidos, gloria sea al Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y de las cenizas de la becerra rociada, dice, a los inmundos sacrificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras que muertas, para que sirváis a quien, al Dios que, al Dios vivo. Usted y yo servimos a un Dios vivo. No servimos a los ídolos muertos. Gloria sea al Señor, amén. Y nadie, gloria sea al Señor, podía pagar ese precio, solamente el Hijo de Dios, amén. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, estamos destituidos de esa. Gloria sea al Señor. Ahora bien, en Romanos, donde estábamos, vemos, hay un verso en el cual, gloria sea al Señor, tenemos en Romanos 6:23. Es un verso el cual todos nosotros conocemos, porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que es la paga del pecado? La muerte. Y nosotros estábamos condenados a muerte. Amén, gloria sea al Señor. Pero Él vino y lo justificó, lo limpió, gloria sea. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos ya, ¿me entiendes? Qué bonito se sentiría, digo yo, qué bonito sentiría a alguien que esté ya condenado a muerte, de que le diga un juez ya, y mire, hermano, hay casos los cuales han salido de cárcel, los cuales han estado condenados a ¿qué?
a muerte, pero de repente han vuelto, ¿me entiende?, a mover el caso y han encontrado, gloria sea Dios, ¿me entiende?, algo lo cual no estaba bien ahí. Y sabe que esas personas que estaban condenadas a muerte, ¿me entiende?, han sido libertadas y le han quitado la pena de muerte y se han sentido contentos y alegres y han salido de la cárcel ahí contentos. Y usted y yo que hemos sido libres, ¿por qué te da tristeza en nuestras caras? Pues hay que estar contentos, hay que decirle gracias a Jesús porque tú pagaste el precio, porque estábamos, ¿me entiende?, condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros vivíamos en pecado, gloria sea al Señor, ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte. Así es que hay que darle gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Pero sabe que en mismo Romano encontramos una lectura, la cual, gloria sea al Señor, aquel el cual confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Entonces usted y yo los encontramos, ¿me entiende?, condenados a muerte. Pero en el momento, gloria sea al Señor, que hicimos esta oración, en el capítulo 10 de Romanos, habla también, gloria sea al Señor. Lea conmigo, ¿qué es lo que dice la palabra? Romanos 10, 8. Y viene una pregunta que dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué es lo que dice? Serás salvo. Es necesario que haya una confesión. ¿Cuántos aquí hemos confesado a Jesús? Amén. Esa confesión nos ha hecho, gloria al Señor, ¿me entiende?, salvo, los ha libertado. En el momento que hemos confesado, nosotros la culpabilidad, hermano, quedó, gloria sea al Señor, ¿me entiende?, anulada. La culpa que nosotros teníamos, ¿me entiende?, fue ya pagada, gloria sea al Señor por Jesús. Que si confesares con tu boca. Pero hay quienes que quieren ser salvos sin hacer esta oración de confesión. Es necesario confesarlo. Durante yo no podía hacer esta oración de confesión, no había confesado, hermano, yo estaba atado. Pero en el momento que hice la oración de confesión allí, así como estaba borracho y drogado, así, ¿me entiende? En el momento que hice la oración de confesión, reconocí mi condición que era pecador y en ese momento una carga fue quitada de mí. Yo no sé por qué, pero le digo, que hay cristianos que se sienten cargados y que andan... No, hermano, usted no es... Dígale al diablo, yo no soy burro de carga para andar cargado. ¡Aleluya! Así es que reprende, quítese las cargas, gloria a Dios. Dígale, yo soy libre en Cristo Jesús. Aleluya. Hay alguien que pagó el precio, diablo mentiroso. Aleluya, gloria sea al Señor. Él llevó mis culpas. Aleluya, ahora soy libre. Bendito sea el Señor. Aleluya, siéntase libre. No deje que el enemigo le intimide. No deje que el enemigo le dé, ¿me entiende? No. Dígale, no, esas cargas no son mías. No, que de repente usted se siente, ¿me entiende? Que ahora no voy a la iglesia. No. Eso no viene de parte de Dios. ¿Está aquí todavía? Eso viene de parte del enemigo. No es que se siente cargado. No, hermano, reprenda todo eso en el nombre de Jesús. ¿Está aquí todavía? Verso 9, verso 10 de Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación. Mire, pues la escritura dice, no al pastor, pues la escritura dice, oiga, no el hombre, sino que la escritura, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿no será que dice? Avergonzado. No está diciendo en el pastor, está diciendo en él, en el Hijo de Dios, el unigénito. Aleluya, porque Él fue quien pagó el precio. Aleluya, no se deje de dar mentira, gloria sea al Señor, ¿me entiende? Que siendo sacrificios y yendo de rodillas porque es lo que hacen la iglesia tradicional, ¿me entiende? Lo que hacen, sacrificios humanos. Eso, hermano, aleluya, ningún sacrificio humano, aleluya, gloria sea al Señor, va a pagar el precio. No, ya hay alguien que pagó el precio. Se llama Cristo Jesús. Él todo lo que demanda de nosotros que vivamos en obediencia. ¿Está aquí todavía? Después que nosotros hemos hecho esta oración, vamos a vivir en obediencia a esta palabra. ¿Me entiende? Diciéndole no a las ofertas las cuales el enemigo envía. ¿Me entiende? Muchas veces a nosotros no, yo no le puedo ser infiel. Porque dígame usted, ¿cuántos aquí los varones, levanten la mano aquellos varones que amamos a las esposas? Hermano Mario no la ama. Tengan cuidado.
Yo le pregunto, hermano Mario, si le llega una oferta de parte del enemigo de ser infiel a su esposa, ¿le es infiel? No, la sangre de Cristo se le puede dar ahorita. ¿Verdad que no? Ahorita. Pero antes va que sí. Pero antes que viene el pecado va que sí. El diablo los arrastra, usted sabe. Hasta sin dientes, ¿me entienden? No las perdonaban. Venga, aleluya. Entonces, eso es así. Pero ya nosotros cuando tenemos ese temor de Dios, como, o sea, amamos a Dios, por eso usted, mire hermano, por eso hermano, usted ore al Señor por su esposa y que sea temerosa de Dios, que ame a Dios esa mujer, y usted ama a Dios. Si su esposo ama a Dios, mujer, si su esposo ama a Dios, su esposa le va a ser infiel a usted. Aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos decimos que amamos? ¿Cuántos amamos a Dios? Entonces, mire, ponga atención a esto. A la persona que usted ama, usted la respeta. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces no vayamos a ser infiel a nuestro Dios, hombre. Sí, Mantengámoslos fieles, hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Pero antes nosotros que vivíamos en el pecado y todo eso, a cualquier cosa que llegaba, ¿me entiendes? Nada, si no perdonábamos nada. Éramos tremendo. Pero ahora tenemos ese temor. Y ese temor y ese amor, ese temor hacia Dios, ese amor hacia Dios, ¿me entiende? Amamos a Dios, si amamos a Dios, tenga por seguro que esa mujer le va a ser fiel. Amén. Por eso yo no me preocupo. Sé que tengo una mujer que es temerosa de Dios. Y de repente llegó un dardo de parte del enemigo que alguien, supuestamente cristiano, entre comillas, ¿me entiende? Llegó y se acercó. Se acercó, ¿me entiende? Y se acercó y comienza a hablarme, ¿me entiende? Mal. Y comenzó a hablarme mal de mi esposo. Y comenzó, ¿me entiende? A querer el diablo. No deje que el diablo le meta cosas en su cerebro. Amén. Porque cuando usted comienza a escuchar, ¿me entiende? A la serpiente, peligra. De repente llega el espíritu ese. Levante la mano aquel que todavía es celoso. Para llevarlo al cuarto de liberación. Los celos es inseguridad de la persona. Yo no tengo inseguridad de mi esposa porque sé que es una mujer temerosa de Dios. Y oro por ella para que, ¿me entiende? Para cualquier oferta del diablo, no acepte ninguna oferta. Pero de repente esta persona llegó, ¿me entiende? Y comenzó a decirme entonces, y cuando llegó y me dijo algo, entonces, eso hermano, comenzó aquella, mire, no deje que esa pequeña zorrita haga nido en su cabeza. Porque de repente llega alguien y le dice algo de su esposa, ¿me entiende? Usted va a comenzar a dudar de aquel hombre. Y va a comenzar a dudar. Y ya después, ¿me entiende? Va a andar, ¿me entiende? Chequeando todo. El celular y todo eso. Hay hombres que el celo lo lleva a chequear hasta la ropa interior de la mujer. Es así el celo. Las mujeres también. Entonces el celo, hermano, no de. Si hay mujeres celosas aquí, lo siento por usted. Es para usted esta palabra. Deje los celos no vienen de parte de Dios. ¿Verdad que no? ¿Sabe qué es lo que los celos hacen, hermano? Por celo, hay parejas que ¿me entiendes? O hombre le ha quitado la vida a la mujer y después se ha quitado la vida a él. ¿Y a dónde se han ido esas almas? Al infierno. Entonces ese es el plan del diablo, ¿me entiende? Destruir, llevarse las almas al infierno. Entonces nosotros no hay que obedecer, hermano. Tenga cuidado en eso. Hay celo también adentro de la iglesia, celo ministerial, pastores que están celando. Lo que las almas son, que es las almas, tú no has pagado el precio. Si Dios lo tiene aquí ahora, gloria sea al Señor, y mañana lo lleva, gloria sea al Señor, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Si es que Dios te lleva. Pero si Dios no te lleva, ¿me entiendes? Eso es así. Entonces yo no tengo celos en eso. Amén, estamos aquí todavía. Los celos son inseguridad. Porque cuando usted comienza el espíritu de celo, usted, ¿me entiende? Está inseguro de lo que tiene en casa. Pero es porque usted ha dejado que el enemigo, ¿me entiende? Mine su mente y su corazón, ¿me entiende? Detrás de eso. Y ya hay personas que celosas, ¿me entiende? Que ya no pueden comer a gusto. No pueden trabajar a gusto. Dígame si no. No pueden, ¿me entiende? Andar solos. Tienen que andar la esposa ahí a su lado, el hombre a su lado. Tienen que estarlo viendo a cada rato. Tienen que, ¿me entiende? Le chequean el cuello a ver si no tiene pintura del labio de la otra. ¿Está aquí todavía? El celo. Y los celos, hermano, aleluya, han venido haciendo
estrago en este mundo, los celos. Y no solamente celos, hablando celos entre parejas, sino que hay celos, ¿me entiende? Diferentes clases de celos. Hay quienes que tienen celos porque usted tiene un carro mejor que el que puedo tener. Y no. Si yo no tengo carro, gloria sea a Dios, usted tiene un carro del año y a mí me toca andar en el bus, yo glorifico a Dios y le doy gracias a Dios y digo, gloria, bendícelo, Señor. Está aquí todavía. Pero lo que sucede con nosotros muchas veces es que, ¿me entiende? El celo, está aquello, la envidia, la codicia, estamos, hermano, todo eso, hermano, aleluya, el Señor los ha hecho libres de todo eso. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, al que el Hijo del Hombre lo libertare, ¿me entiende? Realmente tiene que sentirse libre. Si usted realmente, verdaderamente libre, hermano, diga gloria a Dios. Libre. Pero si todavía se siente que está atado y se siente todavía, ¿me entiende? Ahí que siente, entonces esta noche podemos hacer una oración por usted. Si ha sentido que ha llegado la debilidad espiritual a usted y se siente débil espiritualmente, déjeme orar por usted, gloria sea al Señor. Póngase de pie en esta noche, gloria sea al Señor, y hacemos esa oración y oramos por usted, gloria sea al Señor. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. ¿Alguien que necesite oración a esta hora?